Para hacer una reflexión en términos de etnohistoria, es importante primero reconocer el origen de la palabra misma. Como lo hemos visto a lo largo del seminario, la etnohistoria bebe principalmente de dos de las disciplinas fundamentales en ciencias sociales. Por un lado la historia y por otro lado la antropología. Sin embargo, el concepto de etnología también es fundamental para hablar en términos históricos de nuestras antiguas comunidades indígenas. La etnología es la recopilación de esos documentos no escritos que dejaron las antiguas civilizaciones indígenas en América Latina. Entonces, articular estas tres disciplinas es la base fundamental de la historia. Reconocer que hay unos procesos antropológicos, que hay unos procesos históricos, pero que también hay unos procesos etnológicos en los que tenemos que recuperar, recapitular esas creencias que dejaron nuestras comunidades indígenas, pero que no fueron de manera escrita, sino tradiciones orales y culturales. Para hacer esto es necesario entender la dicotomía entre modernidad y colonialidad. La historia que hasta el momento hemos tenido de nuestras comunidades indígenas o esa etnohistoria ha sido principalmente escrita por historiadores occidentales o historiadores europeos, en muchos casos españoles que únicamente eran cronistas y relataban los hechos como ellos desde su lugar de enunciación lo veían. Para hablar de etnohistoria es necesario considerar también la otra cara de la moneda. Es importante reconocer las vivencias y las creencias de los indígenas, como lo hemos visto en las lecturas de los seminarios con David Braden, Miguel León Portilla o los profesores Uzcategui y Langenaek de la Universidad de los Andes. Es importante reconocer la visión que tuvo la otredad, es decir, los indígenas. Para hacer una reflexión histórica en términos etnohistóricos es necesario no simplemente ver desde la modernidad cómo funciona la historia de América Latina. Es importante reconocer desde la etnología, desde la historia y desde la antropología esas vivencias, esas creencias y esos saberes ancestrales que tuvieron los indígenas. Y por qué no, plasmarlos académicamente como lo hacen estos intelectuales mexicanos, colombianos, etcétera, pero reconociendo también el papel fundamental que tuvieron las tradiciones orales y las tradiciones culturales y ancestrales de las antiguas comunidades indígenas. Como es visto en el caso de los muiscas, para colocar un ejemplo, en el texto de los profesores de la Universidad de los Andes, el concepto de tamsas hace referencia a un tipo de ofrenda que hacían los antiguos muiscas al cacique. Sin embargo, este concepto fue manoseado por los españoles para hablar de un proceso de ofrenda, pero en términos mercantiles, en términos económicos. Y al ir directamente a los textos que recopilan las historias de los antiguos muiscas, este tipo de ofrendas no tenían nada que ver con relaciones mercantiles. Era una forma de celebración que tenían los antiguos muiscas, era una forma de ofrenda que no tenía nada que ver con términos económicos. Entonces, para hacer una reflexión en términos históricos, en términos antropológicos y en términos etnohistóricos, es importante reconocer la cara del otro. Es importante reconocer los saberes ancestrales, la mística indígena, sus mitos, toda su cosmovisión y su cosmología. Por ello es trascendental hacer esa articulación entre modernidad y decolonialidad. Como lo diría el filósofo argentino Enrique Dussel, buscar una transmodernidad en donde hallemos un nuevo lugar de enunciación para las comunidades en América Latina y para los mismos intelectuales en América Latina. Desarrollar una nueva etnohistoria y desarrollar una intelectualidad propia desde este lugar del mundo. Que no seamos únicamente reconocidos como Occidente, sino que seamos reconocidos como Occidente en sí mismo, como la otredad real. Como lo diría Dussel en términos filosóficos, la transmodernidad. Es ese avance hacia algo más, es reconocernos como indígenas y reconocer que tenemos unos saberes, que tenemos una historia y que es nuestra historia.